Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Seguimos con la reflexión de la palabra de Dios en el libro de Jonás. Hoy nos corresponde el capítulo 2, donde está la oración que Jonás hace luego de ser tragado por este pez. Eso es lo que cuenta, cierto, el capítulo 1. El capítulo 1, a modo de resumen, Dios le da un mandato a Jonás que vaya y predique en la ciudad de Nínive. Él toma el camino contrario, se sube a una nave y Dios levanta un viento eh, ahí en el mar, y los marineros allí, ellos tratando de luchar, tratando de entender, orando a sus dioses. Bueno, por intervención de Dios nuevamente la suerte cae sobre Jonás y Jonás tiene que explicar eh, qué sucede, por qué esa tormenta, y él explica que él está huyendo del Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, y, y él les dice que la única solución es lanzarlo al mar. Bueno, los marineros a primera no quieren, tratan de luchar, de por último llevar la nave a tierra, y no pudieron porque el mar se embravecía más y más aún, y al final terminan orando a Dios, pidiendo misericordia por ellos que no quieren morir y que les perdone por lanzar a Jonás al mar. Bueno, terminan lanzando a Jonás al mar, y Dios tenía preparado una tercera intervención allí, a través de un pez, el cual iba a preservar a Jonás durante 3 días y durante 3 noches. Y lo que ocurre luego de este relato, dice en el capítulo 2 hasta el verso 3, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Eso es lo que está relatando Jonás, ¿no? El pasaje muestra que Jonás no tenía mucha posibilidad en el mar, ninguna posibilidad, ninguna oportunidad de sobrevivir. Pero Dios interviene trayendo un pez. No dice si es una ballena, no dice si es un tiburón o algún otro tipo de pez grande, sino que era un pez que Dios había preparado para preservar a este profeta con lo que Dios estaba haciendo con él. Ya Jonás no tenía ninguna escapatoria. No tenía ninguna oportunidad ya de seguir huyendo. Se encuentra impotente ante la merced de Dios. Ya no puede ni quiere seguir huyendo. ¿Y saben por qué podemos determinar esto? Es que él ya no planea seguir huyendo, ni siquiera planea morir. Él dice: ya me voy a entregar, voy a morir, hasta aquí se acabó todo, ¿no? No dice eso, sino que él ahí en medio de esta aflicción, de esta dificultad, ¿sabe lo que hace? Dirige unas palabras a Dios. Sí, a ese Dios del cual estaba huyendo. Y eso se llama oración. Y dice el texto: oró a Jehová su Dios. Invocó, es decir, lo llamó con fuerza, lo llamó, clamó a él y oró. ¿Saben desde dónde? Desde el vientre del pez. Seguramente el pez lo estaba engullendo y él ahí clamó a Dios. Este es el lugar más insólito que una persona ha orado y que está registrado en la escritura. El lugar más insólito, desde el vientre, desde las entrañas de un pez. Y sabe, eso, haciendo un paréntesis, nos enseña que podemos orar en cualquier lugar. Podemos orar en cualquier lugar y frente a cualquier situación. Y Dios escucha. Podemos comunicarnos con Dios en cualquier lugar y en cualquier situación en que nos encontremos. Y Dios nos oye.
Hay dos posturas de tratar de explicar esto. La primera es algunos que piensan que Dios mantuvo con vida a Jonás durante los 3 días, en un estado de moribundo, eso sí, una condición moribunda, y luego de 3 días fue devuelto a la tierra, se recuperó, y esto ellos se apoyan porque es una oración que está escrita con fe, está escrita en un modo pasado, y ellos dicen que bueno, que los muertos no pueden orar y que los muertos no pueden hacer nada. La segunda postura, que es la que nosotros creemos, es que, y es la que está en armonía con toda la demás escritura, es que Jonás muere en el vientre del pez y luego Dios lo resucita. Entonces, ¿cómo explicamos su oración? Bueno, él cuando ha sido tragado hay unos momentos allí en que él ora, en que él clama, en que él invoca, en que él se da cuenta de su condición, que está muriendo, que está ya no tiene ninguna otra oportunidad y él clama al Señor con fe. Y ese clamor tiene una respuesta del Señor. La resurrección es una doctrina que está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento está bien claro. Yo solamente voy a citar 2 pasajes. Una es Job, que es un libro que se cree que fueron uno de los primeros libros que se escribió, donde dice Job en el capítulo 19, verso 25 y sucesivos, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Se fijan Job? Diciendo que aunque está viviendo esta situación de mucho dolor, él tiene confianza de que aunque pase la muerte, él va a ver a Dios nuevamente con sus propios ojos. Y también hay un salmo, el Salmo 16:10, que es citado por los escritores del Nuevo Testamento en relación al Mesías y en relación a la resurrección, y dice: pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También, quizás la prueba más clara de que esto se trata de una muerte y resurrección son las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentran en Mateo capítulo 12, verso 34 en adelante. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso se encuentra en Mateo 12, del 38 al 40. Este pasaje citado por nuestro Señor Jesucristo en relación a ¿qué? A su muerte y a su resurrección. Jonás era un profeta menospreciado, un profeta despreciado. ¿Por qué? Porque era un profeta del norte, porque había sido un profeta que en su historia se ve esta desobediencia que Dios tiene que intervenir. Es un profeta que tuvo su ministerio enfocado a los gentiles, un pueblo cruel, y eso nos gusta mucho, ¿cierto?, a los judíos. Y también es un profeta que ha sido menospreciado por su visión, por su manera de ser. Él no quería ir a predicar a los gentiles porque sabía que Dios lo podía perdonar. Y esas cosas que causan a veces menosprecio y rechazo es la que Dios está tratando acá con este profeta. Porque la condición de Jonás en estos 3 primeros versículos, en la condición en la que se encuentra, es totalmente de muerte. El Seol es el lugar de los muertos. Es una oración que está en el pasado y que contiene un elemento de gratitud y de seguridad en la respuesta. Y eso lo vamos a ver en el próximo
en el próximo estudio, en el próximo reflexión, ¿cierto? Pero ¿qué podemos ver acá? Que Dios ha quebrantado al profeta hasta la muerte. Y él reconoce que es Dios el que lo ha quebrantado. Mira el versículo 3, dice, me echaste a lo profundo del mar. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, él reconoce que es Dios el que lo tiene allí en esa situación en el vientre del pez. Él lo sabe muy bien. Aquí hay muerte del profeta. Y hay unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en Juan capítulo 12 que nos ayuda a explicar esto. Dice, de cierto os digo, del verso 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese pasaje habla de que la semilla de trigo debe morir primero para llevar fruto. Dios nos dice, tanto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que morir para pagar el precio de nuestro pecado. Él tuvo que morir y eso llevó mucho fruto. Y Jonás también muere aquí, muere a su yo, se rinde a la situación de escapar, de huir de Dios. Y ya es otra persona. Ya la palabra del Señor viene por segunda vez, y eso lo vamos a ver también más adelante. Y Él ya toma esta palabra y la cumple. Hermanos, Colosenses capítulo 3 nos dice que debemos hacer morir lo terrenal. Todo aquello que nos pone en desobediencia con Dios, todo aquello que estorba la obra de Dios en nuestro corazón, todo aquello que nos deja que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo debe morir. Debe morir. Dios interviene en las tormentas de nuestra vida. Dios interviene trayendo tormentas, trayendo tribulaciones. Dios interviene trayendo también estas situaciones extremas en que estamos protegidos, pero que son situaciones extremas al fin y al cabo. ¿Con qué propósito? Que nos demos cuenta de que no podemos huir del Señor, que nos demos cuenta que no podemos desobedecer al Señor, que nos demos cuenta que su misericordia está ahí día tras día para corregirnos, para guiarnos y también para cuidarnos. Hermanos, hagamos morir lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses capítulo 3, y que la vida de Cristo a través de su Espíritu Santo sea lo que vivamos día tras día, andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne.